¿Te has preguntado alguna vez si tus cosméticos son seguros? ¿Alguna vez habrás escuchado eso de que no debes usar un champú con sulfatos porque puede resultar perjudicial para la salud? O mejor aún, que lo reemplaces por un poco de bicarbonato porque total está en tu cocina y no puede ser tan malo. Con esto te doy una pista de lo que vamos a hablar hoy en el primer episodio del podcast. Bienvenido. Hola a todos. Soy Raquel Marcos, doctora en química, apasionada de la ciencia y autora del blog cienciaycosmética.com. Bienvenidos a mi podcast. Un podcast donde hablaremos de ciencia para todos los públicos. Abordaremos conceptos básicos relacionados con la industria cosmética, la química y el cuidado personal. Analizaremos el marketing y la publicidad que tanto nos confunde o temas tan interesantes como la regulación y mitos cosméticos. Pero también habrá un lugar para conversaciones relevantes acerca de la sostenibilidad, el zero waste o las energías renovables. En cada episodio sacaremos a flote el pensamiento crítico, el sentido común y la objetividad que gracias a la desinformación de los últimos años se ha perdido. Buscaremos respuestas, pero sobre todo nos haremos muchas preguntas. Porque sin preguntas, la ciencia no existiría. Acompáñame en cada episodio y pongamos freno a toda la desinformación que abunda hoy en día y que hace que dudemos hasta de un simple bálsamo labial. Te doy la bienvenida a mi nuevo proyecto que espero que disfrutes tanto como yo. Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio del podcast. Yo soy Raquel, autora del blog cienciaycosmética.com y te doy la bienvenida a este nuevo espacio. La verdad es que estoy un poco nerviosa porque aunque los podcasts son un formato que me encantan y que últimamente me enganchan mucho, al principio tenía mis dudas de si sería útil o no hablar de ciencia y cosmética en formato audio. La ciencia es muy compleja de comunicar y en ocasiones esta mala comunicación nos ha llevado a todas estas fuentes que existen actualmente de desinformación. Aún así, cuando me puse a bocetar los episodios de esta primera temporada, me asaltaron las dudas, ¿no? ¿Cómo abrir un programa y que fuese dinámico, con un enfoque científico y además sencillo de entender? Después de darle muchas vueltas, encontré el denominador común a todas aquellas preguntas que recibo en redes sociales, por correo electrónico o que simplemente emergen en una conversación entre amigos. Todas ellas se centran siempre en lo mismo, o mejor dicho, tienen el mismo origen que habitualmente desconocemos. Y no es ni más ni menos que la famosa quimiofobia. Sí, la quimiofobia está intrínsecamente ligada a la infoxicación y desinformación que tenemos hoy en día. Y el clic que me hizo darme cuenta de que esta temporada debía abrir con una temática como esta no fue ni más ni menos que uno de los mensajes que recibí en mi muro personal de Facebook. En él preguntaban acerca de productos libres de tóxicos para bebés. Te puedes imaginar mi cara, ¿no? Según iba leyendo los comentarios, me daba cuenta de cuánto nos queda aún por desmentir y que la propaganda del toxic free o el famoso libre de tóxicos solo genera tres cosas en los individuos, que es desconfianza, desinformación, pero sobre todo genera mucho miedo. La conclusión que saqué de ese hilo fue la siguiente. Todo el mundo sabe de todo y nadie sabe de nada. Porque al final en ese muro solo hablaban de productos químicos que ni siquiera ellos entendían. Aceites minerales que taponan la piel o conservantes que son posibles disruptores endocrinos. Y sí, la quimiofobia es, desgraciadamente, otra tendencia que parece que ha nacido para quedarse y de la que se están aprovechando más de uno. Aunque parezca mentira, somos de estas generaciones que podríamos estar muy informadas gracias a San Google, donde tenemos acceso a material bibliográfico de calidad con un solo clic. Yo aún recuerdo cuando comencé la carrera de química que teníamos que ir a la facultad de farmacia, su biblioteca, a buscar artículos científicos que se encontraban en formato papel y no en formato electrónico.
Por suerte, hoy en día las bases de datos han avanzado y podemos acceder a ellas desde cualquier dispositivo electrónico, lo que hace que la ciencia sea accesible y prácticamente libre para todos. A pesar de tener a nuestra mano tantísima información, lo cierto es que no sabemos usarla. O bien porque no somos capaces de discernir entre la información de calidad y la mera palabrería, o porque evidentemente esta información de calidad no aparece en las primeras búsquedas de Google. De hecho, si echas un vistazo en los buscadores, verás que las páginas más frecuentes que aparecen en las primeras búsquedas suelen ser los remedios caseros. Sí, los famosos remedios caseros al final se quedan en eso, en remedios con efecto placebo, es decir, parece que funcionan, pero solo lo hacen en tu cerebro. El bicarbonato no sirve para limpiar el rostro y de hecho puede ser hasta contraproducente. O por otro lado, el vinagre diluido no será el limpiasuelos de tu vida, ya que no tiene efecto antimicrobiano al diluirlo y por lo tanto no va a eliminar los microbios. Solo te va a quitar una cosa, la cal del agua. Así que después de esta intro comenzamos el podcast para hablar de quimiofobia, de cómo se legislan tus cosméticos en la Unión Europea y del peligro que conlleva hablar en cosmética sobre el libre de tóxicos o el famoso toxic free. La verdad es que si buscas quimiofobia en la RAE no lo vas a encontrar, ya que es un término que se ha acuñado hace tan solo unos años y usamos de manera coloquial. Aún así, en pocas palabras, podríamos decir que la quimiofobia no es ni más ni menos que el miedo irracional a todo aquello que suene a química. O mejor dicho, a todo aquello que suene a desconocido y que no entendemos. Es cierto que los químicos usamos nombres extraños cuando hablamos de compuestos, pero esto no lo hacemos por confundir al ser humano. Todo lo contrario, lo usamos como idioma universal e internacional. En la industria química se suele emplear la nomenclatura que dicta la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. En el caso de la cosmética, la lista de ingredientes se rige por la nomenclatura INCI, que lo que busca es precisamente esto: estandarizar y normalizar los nombres de los ingredientes y compuestos químicos para que todo el mundo lo entienda. De ahí que el agua venga representado como aqua y no agua, las nanopartículas lleven el prefijo nano o los colorantes el prefijo CI. Luego tendríamos el caso de los aceites vegetales, donde se adopta el sistema Linneo y hace que el aceite de girasol, en vez de llamarse aceite de girasol en castellano, se catalogue como el Antiseed Oil. En ocasiones verás que además aparece un nombre entre paréntesis. Esto es porque se adoptan dos nomenclaturas, la INCI de la Unión Europea y la estadounidense. El caso más común es el del agua, en el que verás aqua y entre paréntesis water, es decir, agua en inglés. Una vez aclarado esto, la etiqueta ya no es tu enemigo, y todos sabemos que los ingredientes adoptan una nomenclatura para que sea entendible en cualquier punto de la Unión Europea e incluso a nivel internacional. Muchas veces la base de esta quimiofobia se debe a la tendencia de consumir productos que sean aptos para un estilo de vida real food. Y al final terminamos analizando la etiqueta de un champú como si se tratase de un ultraprocesado. La gran diferencia está en que un champú tiene, por ley y normativa de la Unión Europea, cantidades y límites permitidos para usar, por ejemplo, conservantes, mientras que en una palmera de azúcar con chocolate no tiene nivel máximo de azúcar para salir al mercado. Es algo que no estaría nada mal que se implementase, pero hasta el momento esto es un poco al gusto del consumidor. Entonces, ¿por qué se ha convertido la quimiofobia en una estrategia tan exitosa y es tan criticada por la comunidad científica? El libre de tóxicos, toxic free, sin químicos, libre de o la etiqueta famosa del sin parabenos o sin sulfatos se ha convertido en uno de los lemas de muchas empresas. Y aquí es donde está el problema, en convertir la quimiofobia en tu lema de venta. Al final, estamos vendiendo un producto por lo que no tiene y no por lo que contiene. Cuando leemos las etiquetas del toxic free no nos damos cuenta de quién nos está contando esta historia, de quién nos está lanzando este mensaje en ocasiones aterrador. Y es ni más ni menos que la propia firma que casualmente comercializa productos cosméticos libres de tóxicos. Pero no solo eso, también muchos de los distribuidores que comercializan estos productos o incluso influencers que lo patrocinan abusan de esta información a través de sus blogs.
Al final eso se convierte en una bola de nieve que cada vez se hace más grande y que no hace más que confundir al consumidor final. Y te preguntarás, ¿y qué problema hay? Bueno, realmente el problema está en que estas empresas están usando la estrategia del miedo como estrategia de venta. Aunque si nos ceñimos a términos publicitarios y de comunicación, lo que se está usando en este caso no es publicidad al uso y no es marketing. Es una estrategia que se conoce como propaganda. Seguro que piensas que la propaganda es solo el folleto de Telepizza que encuentras en tu buzón. Pero realmente la propaganda es una herramienta que recurre al terror o amenaza con el objetivo de persuadir e influenciar al consumidor para que tome una decisión determinada. Es decir, están modificando tus hábitos de consumo. Existen muchos casos en la historia que desgraciadamente son fruto de esta propaganda, pero esta investigación te la dejo a ti y a Google y quizás encuentres el hito más importante de Europa que se basó en esta estrategia de la propaganda. Aunque hablar de amenazas en el término toxic free es quizás un poco exagerado, lo que sí que es cierto es que se usan estrategias del miedo y que éstas se propagan muy rápido. Además, no debes olvidarte que normalmente suele estar unido a una información sesgada. Solo te cuentan lo que les beneficia para su negocio. Si te fijas, verás que esta tendencia además es, en ocasiones, hasta enfermiza. Lejos de solucionar un problema, lo que estamos consiguiendo es crear un entorno obsesivo en el usuario. Estamos abusando de esta influencia para que cambien sus patrones y estilo de vida y terminen no solo no comprando productos cosméticos libres de tóxicos, sino obsesionados con ellos. Por precaución, el usuario tiende a consumir estos productos, porque piensa que si existen los cosméticos sin tóxicos, existirán también los cosméticos con tóxicos. Algo muy lejos de la realidad, ya que independientemente de los ingredientes que contengan, ya sea un producto natural, bio o ecológico, todos y cada uno de los productos se legislan de la misma manera. No hay distinciones y todos deben pasar los mismos ensayos microbiológicos, test de estabilidad o, en el caso de los protectores solares, ensayos in vitro e in vivo para calcular el famoso factor de protección solar. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo se regulan tus productos cosméticos? Para quien no lo sepa, los cosméticos están regulados bajo la normativa europea 1223 del 2009, que junto con sus anexos permiten que los laboratorios cosméticos puedan poner a la venta sus productos sin problema. Por así decirlo, son la chuleta que nos permite conocer qué ingredientes y en qué cantidad podemos usarlos en el producto final. En estos anexos podemos encontrar las sustancias prohibidas, como son el eftalato de dibutilo o el arsénico. También se limitan los conservantes que podemos usar, así como sus concentraciones máximas según el tipo de producto cosmético. Es lo mismo un producto destinado al aclarado, como puede ser un limpiador o una pasta de dientes, que una crema hidratante que permanece durante más tiempo en contacto con la piel. Y luego tendríamos otros anexos que nos dan información sobre los colorantes u otros filtros solares permitidos en la Unión Europea. Aparte de la regulación europea, en España se debe cumplir también la normativa bajo el Real Decreto, y esto es dependiente de cada país que conforma la Unión Europea. En cualquier caso, si hubiese algún problema con un producto cosmético, como puede ocurrir con un producto alimentario, un producto sanitario o un simple juguete, en el campo de la cosmética disponemos de un sistema que se conoce como cosmetovigilancia. La cosmetovigilancia es un sistema de notificación de reacciones adversas y desde la que no solo pueden notificar profesionales sanitarios como farmacéuticos, dermatólogos o un médico de cabecera, sino también los propios distribuidores, los consumidores y profesionales que usan estos productos cosméticos, como sería un peluquero. Es decir, que tú mismo puedes generar una alerta a través del sistema de cosmetovigilancia rellenando el formulario disponible en la página web de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. A estas alturas ya nos hemos hecho amigos de las etiquetas y su nomenclatura. Hemos destapado que usar la quimiofobia como estrategia de venta está basada en una estrategia del miedo y propagandismo. Y de paso, hemos dado un repaso a la legislación actual. Pero seguro que aún te quedan muchas dudas, porque cada vez que entras en Facebook te aparecen 3 artículos sobre tóxicos que se esconden en tus cosméticos. ¿Qué hay de cierto en todo esto?